Por ejemplo, digo, me imagino que los precios que se cobran o que tú cobrabas desde el inicio no son los mismos precios que cobras ahorita. Pero ¿qué es lo que tú sientes que ha cambiado o que pueda justificar ese cambio de precio? Ahorita estabas ¿Mm? platicando que tu persona, ¿no? Que tú, tu experiencia y demás, pero ¿cómo nosotros podemos tasar algo que es como un intangible, para decirle, esto cuesta tanto por el esfuerzo que le voy a poner? Bueno, lo primero es ser realistas y ponerte en los zapatos del cliente, que eso es súper importante. O sea, muchas veces cuando uno está empezando, sus clientes también están empezando. Entonces, no le puedes cobrar lo mismo a esta persona que está empezando y que le está apostando a un proyecto, que está buscando recursos, a una empresa que ya está consolidada, ¿no? Eh, y ahí entran varios factores. Número uno, tienes que tener muy claro cuánto cuesta tu operación. Y esto no es, yo siempre he dicho, no es que tengas que cobrar por hora, pero si tú sabes cuánto cuesta tu hora, cuánto te cuesta vivir a ti, eh, desde la renta, la ropa, la comida, la luz, etcétera, etcétera, y es una operación súper sencilla que puedes hacer, dices, bueno, ok, mi hora cuesta 200 pesos, ¿no? Esto cuesta que yo viva. Eh, entonces, eh, cada vez que yo cobre un proyecto, si me voy a tardar 5 horas, 10 horas, lo menos que puedo cobrar es lo que cuestan mis horas, ¿no? Esto es para que tú no pierdas. No significa que es lo que tienes que cobrar. Significa que es lo menos que puedes cobrar, ¿no? Exacto. Eh, Ahora, de ahí yo siempre digo, ok, aumentale un 30% para que tengas una utilidad del 30% por lo menos, ¿no? Entonces, así puedes empezar, pero una vez que ya vas armando un portafolio, la experiencia que tú vas teniendo te permite ir aumentando tu presupuesto, si estás de manera individual. ¿Por qué? Porque entonces ya le estás agregando el valor de tu conocimiento, ya tienes un caso de éxito, digamos, ¿no? Ya tienes eh, eh, elementos para mostrar, si regresamos al ejemplo de la tortería la primera imagen la cambiaste por 10 tortas, la segunda tortería que vayas a visitar, pues ya no le vas a decir que cobraste 10 tortas, ¿no? A lo mejor le vas a decir, oye, te voy a cobrar el equivalente en precios, y sus tortas valen 100 pesos, pues el equivalente a 5,000 pesos. Te vas a tardar el mismo tiempo, pero a la tercer tortería que vayas, que a lo mejor ya no es una tortería, ya es un restaurancito, ya tienes elementos que mostrar y entonces puedes cobrar más porque ya tienes una experiencia. Ok. Y al ser un restaurante de mayor gama, entonces la rentabilidad de tu proyecto va a ser mayor. Entonces tienes que empezar a entender cómo tu trabajo va a beneficiar al cliente y cuánto recurso le va a generar para entonces empezar tú a incrementar tus presupuestos, ¿no? Va en función de la rentabilidad del proyecto. Entonces, no es lo mismo hacer la imagen de un bote de agua para una empresa local que hacer la imagen de un bote de agua para FEMSA, ¿no? Ok. Por la cantidad de botes que van a vender, por la imagen que va a vender. Entonces, así te tardes lo mismo diseñándola, la rentabilidad del proyecto va a ser diferente, ¿no? O sea, depende entonces más en función del cliente, o sea, del momento en el que está el cliente. Depende más en función del proyecto, diría yo, porque es muy común que digan, según el sapo es la pedrada, y no, yo creo que según el proyecto es la pedrada, porque igual puedes trabajar para un corporativo como Santander y si te piden una invitación del Día de las Madres para las personas de su oficina, pues obviamente va a ser una invitación efímera que va a durar un día y no es lo mismo que si les haces un anuncio para todas las sucursales. Ujú. Entonces, es el mismo cliente, pero no es el mismo proyecto. Ok. Entonces, en función de, de la usabilidad del proyecto, en función de la rentabilidad del proyecto, es donde tú debes de empezar a manejar tus márgenes, ¿no? Ok. Pero siempre basado en tu costo de operación. Y entonces es muy interesante porque tú a lo mejor como freelance tienes un costo de operación de 10,000 pesos al mes y necesitas 4 clientes de 2,500 al mes, que es una relación en la que tienes que ir haciendo de cuántos proyectos necesito para llegar al número mensual, ¿no? Pero cuando contratas a alguien, automáticamente ese costo de operación incrementa, y no por un sueldo, por su café, por lo que sea.
y normalmente te va a incrementar un 30 o un 40%. Entonces, ahí es donde tú en ese momento ya no puedes cobrar lo mismo que el que está solo, ¿no? Porque tu operación es mayor. Entonces, tienes que incrementar eso. Ujú. Pero evidentemente, al ser dos, en teoría, tu trabajo va a tener o más calidad o mejor tiempo de respuesta, ¿no? Pero cuando creces a 3 personas o a 4 personas o a 15 personas, pues tu costo de operación es muy alto y no puedes competir con un freelance, Ok, ¿no? sí, claro. No puedes competir en precio. No estoy diciendo que el freelance lo haga mal, o sea, seguramente lo hará muy bien, pero tu operación es diferente. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es buscar otro tipo de clientes, Ok. porque si no, no vas a competir con los clientes que tiene el freelance por precio, ¿no? De entrada, porque tu operación es mayor. Y el buscar otros clientes significa hacer más contactos y hacer más relaciones con otras personas que sean de otro nivel, ¿no? O sea, de otro poder adquisitivo, por así decirlo. Totalmente, totalmente. La verdad es que si bien hay mucha competencia, yo siempre he pensado que hay mucha competencia como en segmentos, diría yo. O sea, hay competencias entre freelance, hay competencia entre estudios de 5 personas, hay competencia entre estudios de 15 personas, y así como hay competencia entre estudios de 100 o 200 personas, ¿no? Porque evidentemente tener acceso a esos clientes, eh, tienes que ir escalando. O sea, tienes que ir escalando y hace poco escuchaba algo que me pareció muy interesante que decía, tienes que cambiarte de mesas, ¿no? Y si lo ponemos en este ejemplo, si empiezas con puros clientes chiquitos, pues no te puedes quedar ahí siempre, tienes que cambiarte a una mesa donde haya empresarios medianos, Ujú. ¿no? No te puedes cambiar a la mesa de los empresarios grandes porque no estás preparado. Y no estás preparado porque tienes que pasar por los proyectos medianos. Y el no estar preparado no solo es no saber de diseño, eso es obvio que vas a ir aprendiendo, pero muchas veces es hasta por recursos. Un proyecto grande a lo mejor requiere ya de un financiamiento, entonces tienes que ir poco a poco creciendo, y sí tener muy claro que te tienes que ir cambiando de mesas, ¿no? O sea, que pero tienes que saber qué vas a aportar tú. Y cuando me refiero a qué vas a aportar, pues es experiencia, conocimiento, ¿no? Que te vean de igual a igual cuando te sientes con ellos, Ok, ¿no? Porque si a ti te da miedo hablar y eres un freelance y quieres llegar con el director de una empresa muy grande, pues te va a hacer pedazos y él lo va a notar y va a decir, no, esto es muy verde, ¿no? sí, Entonces, tienes que tener la seguridad de con quién te estás sentando y es un proceso que yo esperaría que ahora a los jóvenes este proceso fuera mucho más corto. Yo reconozco que me tardé muchos años en llegar a donde estamos y tal vez ahora con lo que sé me tardaría menos, pero fue un proceso porque al final, en mis tiempos por lo menos, pues nadie te enseñaba a ser empresario. Entonces, creo que ahora algunas universidades se preocupan un poquito por eso, pero la realidad es que ni te enseñan a ser empresario, ni te enseñan a entablar una conversación, ni te enseñan a relacionarte y que son habilidades sociales o ahora skills, que tenemos que ir desarrollando, ¿no? ujú, Porque no todo es diseñar. claro, sí, no, no, y yo creo que, digo, obviamente es una parte muy Ujú, importante, pero creo que lo que está alrededor del diseño es también fundamental que lo puedas tener, ¿no? totalmente.